Buenas tardes, que el Señor les bendiga, hermanos. Aquí una vez más en la Torre Sion, de esta familia querida de nuestro hermano Manuel, listos para alabar al Señor y para exaltarle, ya más cerquita de el 2 de septiembre, que es el día que vamos a estar, Dios mediante, aquí viéndonos cara a cara, todos cordialmente invitados, los hermanos de el CIMAC y de la Fundación Sion Ministerios. Esperamos tener un encuentro muy agradable. Vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a compartir un buen tiempo en la presencia del Señor, en esta terraza con un paisaje y una vista maravillosa. Vamos pues a orar para que empecemos. Recuerde darle me gusta a la manito y también compartir el enlace. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu favor sobre nosotros, Señor, por bendecirnos como solo tú sabes y tienes la potestad de hacerlo, Señor. Presentamos este tiempo delante de ti. Declaramos que tú eres bueno. Declaramos que tú eres fiel. Y queremos entregarte ese canto que has puesto en nuestro corazón, Señor. Aleluya. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, dime lleno, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre reinará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios,
por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Una vez más digamos, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, 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 es siempre fiel. Sí, Señor. Aleluya. Señor, te bendecimos en esta tarde y queremos, Señor, adorarte y glorificarte. Levantar hoy un clamor por sanidad, por redención, Señor. Un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos. Inúndanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que del desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Dios altísimo, Hosana a Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios altísimo, Hosana.
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana. Jesucristo, Jesucristo el Rey, Jesucristo el Rey. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Hoy engrandecemos tu nombre, Jesús. Te damos gracias por ese gran sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu muerte, Señor, nos trajo vida, Jesús. Y hoy te adoramos. En silencio sé que tú eres Señor. Así es, Dios. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. Vamos a decirle a Él. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como
Me rindo, Señor, ofrezco mi vida tal como soy. Jesús, mi Salvador, levanto mis manos en adoración. Vengo a tus pies, me rindo, Señor, ofrezco mi vida tal como soy. Jesús, mi Salvador, levanto mis manos en adoración. Santo, 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 al que sentado en el trono está, y al Hijo de Dios sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Al que sentado en el trono está, y al Hijo de Dios sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Vengo a tus pies, me rindo, Señor, ofrezco mi vida tal como soy. Jesús, mi Salvador, levanto mis manos en adoración. Santo, 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 digamos Santo, Santo, oh Santo, 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 al que sentado en el trono está, y al Hijo de Dios sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Al que sentado en el trono está, y al Hijo de Dios sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Santo, Santo, Santo.
sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Sea la gloria, sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Recordemos, Mateo 6:26. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. Recuerda que puedes contribuir con tu donación a nuestro ministerio. Juntos seguiremos avanzando en el llamamiento que se nos ha encomendado. Gracias por tu generosidad. Gloria al Señor. Es una gran bendición poder alabarle, poder exaltarle, poder bendecir su nombre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si resulta placentero, si resulta un deleite adorar al Señor juntos, así como de forma virtual, porque uno sabe que en otros lugares al mismo tiempo hay hermanos conectados alabando al Señor con uno al unísono. Si eso resulta gratificante y yo estoy adorando al Señor con todo mi corazón y alabándole, sabiendo que usted está allá acompañándome en el tiempo de adoración o en otro lugar, o incluso después queda la grabación ahí, y yo puedo, cuando estoy adorando al Señor, se los digo, de corazón se los digo, yo puedo percibir que, por ejemplo, mañana otros se conectan y ven otra vez la grabación, o otros que no pudieron conectarse hoy al en vivo la ven después. Y yo puedo percibir cuando estoy adorando al Señor y estoy diciéndole: Señor, yo sé que mañana otros adorarán al Señor con este tiempo. Yo sé que la próxima semana probablemente otros adorarán al Señor con este tiempo. Yo sé que en 15 días, y eso queda ahí. Y consciente de eso es que yo estoy adorando a Dios en este momento, por ejemplo. Consciente de eso. Y puedo sentirme con cientos de hermanos, hermanas y de voces adorando a Dios. Dígame, cuando tenemos esos privilegios de estar presencial, de estar juntos. Bueno, el 2 de septiembre vamos a estar presencial en este lugar a las 5 de la tarde. Le va a llegar la invitación, le va a llegar la tarjeta con la dirección, la invitación. Recuerde que debe de presentar esa tarjeta al entrar. Estamos en un edificio y pues digamos que el acceso es restringido. Entonces va a haber ahí alguien en la portería esperando hasta más o menos 5, póngale 5 y 5, máximo 5 y 10 de la tarde. Ya después el que está en portería se sube a adorar aquí al Señor con nosotros, se cierra la puerta y ya no abrimos. Entonces, bien puntuales, hay que estar aquí a las 5 en punto, mejor 10 minutos antes que de pronto después de las 5. Arriesga que ya la puerta esté cerrada, ya no haya quien te abra. Y bueno, lo que logres escuchar afuera en la calle, porque
pues estaríamos aquí a un sonido moderado, lógicamente, pero te tocaría ya probablemente estar. Por eso, mucha puntualidad. Por eso decidimos no hacerlo a las 4, decidimos hacerlo a las 5, para que te dé tiempo, organices tus cosas bien. Aquí hay lugar, esta zona tiene donde dejar tu carro parqueado, tu moto, en toda la calle está mucho lugar donde parquear, entonces no va a haber mucho problema por eso. Y adoramos al Señor juntos y nos vemos las caras otra vez, que hace más de un año no estamos juntos adorando al Señor. Más de un año, yo creo que ya va para más de 2 años casi. Deseo mucho otra vez alabar al Señor juntos, junticos. Y en este lugar es un lugar muy, muy, muy agradable para hacerlo. Y gracias a Dios por esta familia que nos brinda este espacio, y que hay sorpresas. Hay sorpresas porque probablemente pronto después estemos ya en otro lugar todavía más propicio, más cómodo y más amplio para esto. En todo caso, seguimos orando y seguimos sometidos a la voluntad y a la soberanía de nuestro Señor. Eso es lo bueno de los hijos de Dios, que sabemos que estamos en sus manos. No nos afanamos, no nos apresuramos, pero cuando el Señor dice vayan, vamos. Amén. Muy bien, continuamos con el estudio de la palabra. La semana pasada hablamos de el oír como tema, y vimos bajo el título el oír con fe 3 puntos que fueron sufrimientos, amor y misericordia y fe en Jesús. Concluíamos que atender la palabra de Dios aumenta la fe. Entonces, por otro lado, diríamos que descuidar la palabra de Dios, descuidar la lectura de la palabra de Dios, descuidar el tiempo diario en la palabra de Dios, debilita la fe, la debilita y la hace menguar. Y nos volvemos a lo último, cristianos solamente de rótulo, de letrero, de camiseta, de gorra, pero no cristianos de acción, no cristianos de corazón. Porque un cristiano sin fe no agrada a Dios, porque está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, hoy vamos a mirar en Gálatas capítulo 3. Hoy solo vamos a ver un versículo, es el versículo 6. Es el versículo 6, prácticamente una frase. Dice la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura de pasaje! Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hoy vamos a hablar de creer. Ese es el tema de hoy. Creer. Creer. Mire cómo Pablo nos está presentando este orden maravilloso. La semana pasada hablábamos de el oír. ¿Oír qué? La palabra. Hoy vamos a hablar de creer. ¿Creer qué? La palabra. Y el título que he considerado para la enseñanza de hoy es Le creo a Dios. Le creo a Dios. Hace unos años atrás, acompañando un evangelista venezolano que estuvo por estas tierras y que ministró un tiempo de gran bendición, y estábamos acompañándole en su campaña, en su tiempo, en su congreso, porque era en un congreso. Nosotros le acompañamos con la adoración. Él muy marcadamente mencionó una frase que prácticamente, esto hace ya más de 10 años, esta frase, wow, se me quedó grabada en mi corazón. Él decía: si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Bueno, hoy vamos a hablar bajo el título Le creo a Dios. Y vamos a ver 3 puntos, que son: un hombre creyó, segundo, y tercero, justicia. Un hombre, primer punto,
Segundo punto, creyó. Y tercer punto, justicia. Vamos al primer punto entonces de lo que hemos denominado dentro del tema de creer. Un hombre. Gálatas 6, la primera parte del versículo 6, dividimos este versículo en tres partes. Y la primera parte dice: así Abraham. Hasta ahí. Así Abraham. Entre los cristianos de Galacia, el impulso hacia una relación con Dios basada en las obras provenía de otros cristianos que nacieron como judíos, que afirmaban que Abraham era su antepasado espiritual. Por lo tanto, Pablo usó a Abraham precisamente como un ejemplo de ser justo ante Dios por fe y no por fe más obras. Escúcheme bien. Justo ante Dios solamente por fe. Abraham no había hecho obras, pero por creerle a Dios fue considerado justo. Solo por creerle a Dios. Claro, después vinieron las obras, pero como veíamos la semana pasada, las obras son un fruto, son un resultado de la gratitud, ¿cierto? De que uno dice: wow, Señor, gracias. Vienen las obras como un fruto, pero no como una condición para ser salvo. No como un prerequisito de salvación. Abraham simplemente creyó a Dios. Fue considerado justo. Entonces, por fe, no por fe más obras. No por fe más obras. Al apóstol le importaba mucho que Dios salvara a las personas por gracia, no sobre la base de sus logros humanos. Es por eso que él encuentra a Abraham como un excelente ejemplo de esa verdad, considerándose los judíos como descendientes de Abraham y como herederos de la fe de Abraham, cuando al mismo Jesús le dijeron: nuestro padre es Abraham. Abraham simplemente era un sencillo habitante de Ur de los Caldeos, varias veces retado en creerle a Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 4, la primera parte, vemos claramente que Abraham deja su tierra. En Génesis capítulo 15, versículo 6, vemos que Abraham le cree a Dios que le va a dar descendencia. Y en Génesis 22, 16, vemos a Abraham obedeciéndole a Dios cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Abraham fue muy retado. Fue de los hombres retados. Primero para dejar su familia, para dejar su tierra, para dejar sus parientes, simplemente creyéndole a Dios que le dijo: deja tu tierra. Luego, cuando Dios le promete en su vejez, siendo su esposa estéril, que le va a dar un hijo en su esposa estéril, y que va a ser su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham simplemente cree. Pero luego, cuando ya tiene su hijo, cuando está seguramente bien apegado a su hijo, bien encariñado con su hijo, porque Abraham crió a su hijo como si fuera su nieto. Y los que tienen nietos saben que los hijos, los bebés, los nietos son más consentidos que los hijos. Los hijos los educamos, los criamos, los queremos, los amamos mucho, pero tratamos de ofrecerles más disciplina. Pero un nieto
Un nieto, por lo general, lo que uno hace es que casi que lo malcría. Casi que lo malcría. Así que, qué importante que Abraham viene encariñado con su hijo de su vejez. Y Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham, un hombre, simplemente, porque era un hombre, simplemente le cree a Dios. Y simplemente va directo a sacrificar a su hijo. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto sí que es creerle a Dios. Esto sí que es creerle a Dios. Entonces, ¿quién era Abraham? Un hombre común y corriente, de Ur de los Caldeos. Abraham no era un judío. No era un judío. No había una ley. Era un hombre, era un gentil. Era una persona común y corriente que decidió creerle a Dios. Ahí se ancla la fe judía. La fe judía se ancla en un gentil que le creyó a Dios. ¿Se da cuenta? Vamos al segundo punto. Creyó. La segunda parte del versículo 6 dice: creyó a Dios. Creyó a Dios. Mire, no era que Abraham creyera en Dios, como solemos hablar de creer en Dios. En cambio, fue que Abraham le creyó a Dios. Aquellos que solo creen en Dios en el sentido de que creen que existe, son tan espirituales como los demonios, porque los demonios también creen que Dios existe. Santiago capítulo 2 versículo 19. Así que este creyó significa más que solo el hecho de que aceptara lo que Dios le dijo como verdadero. Aunque por supuesto lo hizo, esto significa que Abraham se depositó en lo que Dios le dijo. Se puso en lo que Dios le prometió. Su vida la puso en las palabras de Dios. Esto es tremendamente grande. Es lo que significa Abraham creyó. Él no había hecho todavía nada. No había hecho ninguna obra, ningún sacrificio, nada. Pero ya estaba poniendo su corazón en lo que Dios le dijo. Decidió poner su vida en lo que Dios le dijo. Es lo que tú y yo debemos hacer todos los días. Poner nuestras vidas en la palabra de Dios. Creerle a Dios. Y Dios lo dice. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. No necesito más garantía. No necesito hebreo, arameo. No necesito exégesis. No necesito que un estudioso teólogo venga y me lo explique. Sencillamente Dios lo dice y yo lo creo. La fe en Dios constituye adoración, la adoración más elevada, el deber principal, la primera obediencia y el sacrificio más importante. Sin fe, Dios pierde su gloria en el hombre. Sabiduría, su sabiduría, verdad y misericordia en nosotros. En otras palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. El primer deber del hombre es creerle a Dios
y honrarlo con su fe. La fe es verdaderamente el colmo o el tope de la sabiduría, el tipo correcto de justicia, la única religión real. Por si hablamos de religión, la fe le dice a Dios: creo lo que dices, creo lo que dices. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Wow! Qué palabras tan bien marcadas en ese contexto en donde los judíos venían de la fe de Abraham. Vamos al tercer punto. Entonces hemos visto un hombre como tú y como yo que simplemente creyó. Y el tercer punto es justicia. Justicia. Dice la tercera parte del versículo 6, capítulo 3 de Gálatas. Y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Mire, hermanos y amigos, la experiencia de Abraham muestra que Dios nos cuenta como justos debido a lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando recibimos eso por fe, cuando tú puedes recibir el sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario para tu salvación, entonces el Padre te declara justo. Esta palabra contado tiene un significado dentro de la contaduría. Es un significado como calcular, como contar, y puede ser usado para colocar algo en la cuenta de alguien. Aquí, de colocar la justicia en la cuenta de Abraham, eso significa le fue contado, como decir le fue consignado. Dios le consignó a Abraham justicia por haber creído a lo que él le había dicho. Esa es la consignación de Dios para el que cree: justicia. Por eso dice, le fue contado. Mire, Dios contó a Abraham como justo, y la contabilidad de Dios no es pretender. Dios no nos cuenta una justicia pretendida, sino una justicia verdadera en Jesucristo. Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue un supuesto, fue una realidad, fue un hecho verídico y real. Es por eso que nos es contado como justicia si creemos a Jesucristo, si creemos a ese sacrificio que Él realizó por nosotros allí en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es que el énfasis en la gracia que se nos otorga en Jesucristo es demasiado exagerado en todos los evangelios, en las cartas paulinas, en todas las cartas apostólicas, las universales. Es demasiado marcado el énfasis de la gracia
del Señor. Pero para quienes no aceptan el Nuevo Testamento y se amparan en la ley y en el Antiguo Testamento solamente, también es marcado si nos vamos al origen. Si nos vamos al origen. Por eso Pablo toma como modelo a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no había empezado a hacer obras. No había empezado a hacer obras. Yo quiero decirle algo porque aquí hay algo muy interesante y quiero ilustrar esto para terminar, para concluir. Quiero ilustrarlo con un tema que genera mucha polémica y es el tema por lo que muchos creyentes han dejado de ser creyentes, y es el tema por los que muchas personas que no han empezado a creer solamente les tocan ese tema y ya por eso deciden no creer, y es el tema del diezmo, el tema de la ofrenda. Y quiero ilustrar con eso este punto aquí, porque Dios, se lo voy a decir, porque así lo veo en la Biblia, Dios no fue el que se inventó el acto de diezmar. Dios no inventó que tú y yo diezmáramos. Dios no inventó que Israel diezmara. Esto fue una iniciativa de Abraham. Abraham tomó la iniciativa simplemente porque Abraham le creyó a Dios, quiso honrar a Dios, y como quiso honrar a Dios, entonces dio el diezmo de todo lo que él había recibido, se lo dio a Melquisedec, sacerdote de Salem. Pero si usted lee cuidadosamente las escrituras, usted no va a encontrar en ninguna parte que Dios le dijera a Abraham que le diera el diezmo. Por lo menos yo no he encontrado ese versículo en la Biblia. Encuentro que Abraham, un hombre agradecido que le creyó a Dios, dispuso su corazón para honrar a Dios con su diezmo. ¿Sí ve? Ahora, ¿esto desagradó a Dios? Por supuesto que no. Luego los hijos de Abraham y el hijo del hijo de Abraham, es decir, su nieto, siguieron esa misma línea y ese mismo modelo y ese mismo ejemplo que Abraham les había marcado, de honrar a Dios con su diezmo. Y encuentro que era un pacto de honrar a Dios por todo lo que Dios les había dado. Y eso es fe. Fe es reconocer que todo viene de Dios. Fe es creerle a Dios. Ya luego, cuando viene la ley, las ordenanzas, Dios retoma eso. Entonces Dios dice: ok, voy a poner un sacerdote. Voy a poner sacerdotes en mi pueblo. Por lo tanto, como voy a poner sacerdotes en mi pueblo, el tema de Abraham, la iniciativa que tuvo, está prudente. Que mi pueblo dé el diezmo de todo lo que yo les dé, para que con eso los sacerdotes que yo voy a poner en mi pueblo coman, vivan y vistan. Entonces viene el diezmo ya como ley, pero no como iniciativa, porque no fue Dios el que lo inventó. Vuelvo y digo, Abraham fue el primero que tuvo la iniciativa de hacerlo, y no por mandato de Dios, sino por el deseo de honrar a Dios. Entonces, una vez establecido el sacerdocio, con ello se establece el diezmo. ¿De qué iban a vivir los sacerdotes? ¿Con qué iban a vestir? ¿Con qué iban a comer? Porque se iban a consagrar para servirle a Dios. El pueblo necesitaba consejería.
El pueblo necesitaba intercesores. El pueblo necesitaba instrucción en la palabra. El pueblo necesitaba un consejo oportuno. El pueblo necesitaba que de momento interviniera un sacerdote para resolver algún problema o algún conflicto que se presentaba, personal o relacional. Entonces tenían el sacerdote para eso. Entonces era deber del pueblo diezmar para que esos sacerdotes dedicados a eso tuvieran su sustento. En otras palabras, abolido sacerdote, abolido diezmo. Una vez alguien me dijo: ay, es que ya el diezmo no es bíblico, eso es del Antiguo Testamento, ya el diezmo no es bíblico. Ah, ok, tú estás diciendo que congregarte no es bíblico, que tener un pastor que ora por ti, que te aconseja y que te instruye en la palabra no es bíblico. Ay, no, ¿cómo así? Yo, sí. Si tú te congregas, si tienes un pastor que te instruye en la palabra, que te aconseja, que ora por ti, entonces eso no se ha acabado. Y el diezmo sí. Yo se lo digo en un lenguaje muy sencillo. Si diezmar no es bíblico, tampoco es bíblico que tú te congregues, escuches o necesites el consejo de un pastor, o llames a un pastor a pedirle que ore por ti, o que alguien te disipule, te instruya en la palabra. Entonces tú no necesitas eso. Si no diezmas, tampoco ocupes un sacerdote. ¿Me están oyendo? Porque si lo uno no es bíblico, lo otro entonces tampoco. Es como decir: pagar la consulta médica no es bíblica. Entonces yo no voy a pagar consulta médica. Bueno, entonces el médico no te va a atender. ¿De qué vive el médico? ¿De qué vive? De los honorarios que usted y yo le damos cada que nos atiende, ¿o no? ¿De qué vive el pastor? De los honorarios que en su palabra está establecido que tú debes ofrecer. Si tú no te congregas, si por ti no ora un pastor, si tú nunca escuchas una predicación, no necesitas que nadie te predique evangelio, no necesitas que nadie ore por ti, no necesitas que nadie te aconseje, no tienes que ir a ninguna iglesia y decides vivir una vida tú solo con tu Biblia en tu casa y nadie más, no diezmes, porque no estás ocupando un sacerdote. Y si no necesitas un sacerdote, pues no necesitas diezmar tampoco. Esto a pura lógica. Ahora, pastor, pero entonces usted estaba hablando de creer, usted estaba hablando de la fe, o usted estaba hablando del diezmo. No, por eso te pongo esta ilustración. Mira la fe de Abraham. Así como la fe de Abraham decidió honrar a Dios porque le creyó a Dios, ¿qué le dice Dios a su pueblo en Malaquías? ¿Qué le dice? Ustedes me han robado. ¿Por qué me han robado? Y Dios dice: porque ustedes no están pagando su sacerdocio. Ustedes no están dando lo que es el diezmo en el alfolí. No están dando el diezmo. Entonces me están robando, dice Dios. La nación toda me ha robado. ¿Será que robaremos nosotros a Dios si todo es de Dios? Pues probablemente cuando nos negamos a corresponder integralmente al beneficio y demanda. Beneficio y demanda. O sea, me beneficio, contribuyo. Me beneficio, contribuyo. Me beneficio, contribuyo. Si no respondo correctamente, probablemente le estoy robando a Dios. Y entonces, ¿dónde queda mi fe?
Y entonces, ¿a quién le he creído? ¿En quién he creído? Romanos, quiero terminar con esto. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ves? Yo no puedo creer y simplemente no poner mi vida en lo que digo creer. Si yo creo, como hizo Abraham, pongo mi vida en lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Deja tu tierra y tu parentela. La dejo. ¿Qué dijo Dios? Te daré un hijo. Listo, Señor, a trabajar por ese hijo. ¿Qué dijo Dios? Dame tu hijo. Listo, Señor, te doy ese hijo. Ahí está. Lo que Dios le dijo, Abraham lo hizo. Ojo, nunca le dijo Dios a Abraham: Abraham, dame tu diezmo. Nunca se lo dijo. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: Señor, voy a honrarte con mi diezmo. Y agradó a Dios. ¿Qué tanto le crees tú a Dios? Bueno, yo tomé el caso del diezmo porque es de Abraham. Es de Abraham, no es de la ley, no es de Moisés, es de Abraham. Viene con Abraham como la fe. De ahí viene el diezmo. Pero podría decir también, por ejemplo, el tener hijos. Los hijos. Sí que está bien de moda el tema de que los hijos son una carga, que los hijos son una maldición, que los hijos son una atadura, que los hijos son un impedimento. Dígame, ¿dónde dice la Biblia eso? Eso solo lo dice Satanás y el mundo de hoy. Satanás y el mundo de hoy sí dicen que los hijos son una carga, que son una maldición, que son una atadura. Y por eso una mujer que accidental o como quiera que sea concibe un hijo y lo primero que piensa, lo primero que piensa es abortar. ¿Por qué? Porque es que un hijo es no, es que hoy en día no está para tener hijos. Entonces no se case. O yo no sé, pero ustedes no tiene sentido. No. Mire, los hijos son una bendición y eso lo dice Dios. Y si usted y yo no lo creemos, entonces ¿dónde está nuestra fe? Muéstreme un versículo donde diga que los hijos son una maldición. Muéstreme un versículo que diga que los hijos son una carga, que son una atadura, que los hijos son un impedimento. Todo lo contrario. Léase el Salmo 127 para que se dé cuenta que los hijos son una gran bendición. Gran bendición. Y uno de los planes de esta época, de la famosa agenda que hay de este tiempo apocalíptico, es precisamente reducir a todo costo la población mundial. Por eso el apoyo tan fuerte a la malformación del hogar. Es decir, por eso el apoyo millonario y rotundo a que se conformen familias estériles. Familias que no deberían llevar el nombre de familia, pero que ya por ley se pueden constituir familias que no pueden procrear. Y a ese se le llama familia. 2 personas y un animal, y ya eso es familia. Y eso cuenta con un respaldo y con un apoyo increíble. Pero mejor dicho, eso ya lo están promocionando canales de televisión, el internet, en los colegios, en las universidades,
promoviendo que se establezcan, escúcheme, que se establezcan familias estériles, familias que no se pueden reproducir. Dígame, ¿eso es invento de quién? Cuando Dios estableció que es una bendición tener hijos, reproducirse. Los hijos siempre serán una bendición. Mire, estoy hablando de la fe, estoy hablando de Abraham. Como tomé el tema de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, también con Abraham vino el diezmo, y con Abraham viene el multiplicar, el tener descendencia, el tener hijos y criarlos. Y le dejo como tarea el Salmo 127. Voy a empezar probablemente, ya llevo varios, creo que ya casi lo terminamos. Son solo 5 versículos, creo. Y yo distribuyo los devocionales, un versículo de los salmos todos los días, y ojalá repase los devocionales que has recibido. Si los recibes, repáselos para que mires que los hijos, dice Dios, son una bendición. Yo no sé a quién le quieres creer tú, a quién le irás a creer, pero quiero que sepas que somos justificados por creer. Y termino con una máxima de un hombre considerado el príncipe de los predicadores, que decía: donde Dios pone una boca, envía carne. Donde Dios pone una boca, envía carne. Yo no sé qué piensas tú, pero yo te voy a decir, te voy a soplar en qué pienso. Cuando Dios le dio carne al profeta a través de unos cuervos, en un lugar a donde probablemente nadie más podía llevarle la carne, solo unos cuervos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Decimos que creemos, pero lo que hacemos parece que se alejara un poco de lo que decimos. Decimos que creemos a tu palabra, pero en nuestra conciencia, en nuestra mente, se han establecido ciertas premisas muy fuertes que no corresponden a tu palabra, como por ejemplo el no honrarte mediante nuestro diezmo, ¿sí? O el pensar que los hijos no son una bendición, o el creer que a través de lo que hacemos es que nos vamos a ganar la salvación y la vida eterna. El creer que si nos comportamos bien, entonces tú nos vas a regalar el Espíritu Santo. Todas esas cosas contrarias a tu palabra, Señor. Una fe muy permeada de declaraciones que tú no has hecho, pero que en el mundo pululan, y nosotros tal vez por ingenuos, tal vez por ignorantes en tu palabra, pues hemos decidido creerlas porque las consideramos cómodas a lo que nos condicionaron a vivir. Hemos enfatizado estos días mucho en que en la medida que nos alejamos de tu palabra, nuestra fe mengua. Y hoy resaltábamos que si tú lo dices, yo lo creo. Ayúdanos a revisar el texto. Ayúdanos a volver a las Escrituras, a volver a tu palabra, para que entonces la fe pueda crecer en nosotros. Una fe no tan mística, una fe no tan agüerista, una fe no tan bruja, una fe más ajustada a tu palabra, más en lo que tú has declarado, Señor, porque si tú lo dices, yo lo creo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy me extendí un poquito, pero bueno,
Espero que haya sido de bendición para tu vida y que tengas un resto de fin de semana muy feliz. Dios les bendiga.